que el descanso es sinónimo de ocio. ¿Y qué significa ocioso? Significa holgazán, significa inútil. Entonces, qué increíble cómo el lenguaje mismo nos predispone a pensar que el descanso y que el ocio es algo malo, es algo negativo, es algo que tenemos que evitar, supuestamente. A nivel físico y a nivel mental, tú y yo tenemos diferentes necesidades. Y eso es lo que yo en verdad estoy tratando de quitarme esta idea de que, que porque yo no me canse por eso no significa que la otra persona no se puede cansar. Claro. Porque las necesidades son distintas. No podemos invalidar aquello que no estamos sintiendo. Cuando cualquier persona piensa en un bebé, el bebé no hace nada, no habla, no llora, camina caga, duerme y pide comida. y pide comida. Y nada sin más. embargo, todos estamos de acuerdo con que los bebés son Los seres valiosos. más adorables del mundo. Y son valiosos. O sea, nadie en ningún momento dice, este ser humano como que es insuficiente. Y no hace nada, ¿entiendes? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de Revelándonos, En donde revelaremos dogmas sociales con los que hemos crecido. para revelarnos a lo establecido. Yo soy Lorena Yo soy Jean, ajusten sus audífonos, pónganse cómodos. y que empiece la deconstrucción. ¿El descanso es sinónimo de cuidado para ti? ¿Para ti? Bueno, esto ha sido algo que recién he aprendido este año y me parece un poco complicado porque creo que tenemos un concepto distinto de lo que es descanso, por ejemplo, ¿no? Algunas personas podrían pensar que descansan viendo Netflix, pero ¿realmente descansas? Claro, o sea, aquí creo que es una costumbre de varias personas, pero ¿realmente estás descansando o te estás distrayendo? Hay algunas personas que dicen, ay, voy a descansar un ratito y cogen el celular y empiezan a ver redes sociales y qué sé yo, pero la verdad es que tu cerebro no descansa de esa manera. Lo que sí hace es que te distraes. Claro, te estás distrayendo de aquella tarea que te está generando estrés para generar un poquito de dopamina con esa cosa que sí te gusta. Y está bien generar un poquito de dopamina, pero el punto es que no estás descansando. Ujú. Si tu objetivo principal es descansar, no lo estás haciendo. Ujú. ¿Y Y pasa que cuando cuándo lo haces regresas, entonces? claro, y luego regresas a la actividad y te sientes igual de cansado o más cansado. Y claro, es complicado porque dices, no, es que hago muchas cosas y mi productividad como que no es tan buena, no es tan alta porque no tengo momentos de descanso, pero ni siquiera cuestionamos el hecho de qué es descansar realmente. ¿Y para qué descansamos? Creo que una de las cosas que hay que decir es que para haber creado la estructura de este episodio, hemos sido un poco contradictorias, ¿ok? No somos coherentes. No somos coherentes porque, claro, la estructura fue creada a las 2 de la mañana. A ver, o sea, en el momento en el que se supone que deberíamos estar descansando. Pero ojo, aquí hay un detalle muy importante. Cuando tú tienes eventos, digamos, excepcionales, no es como una cosa de todos los días, es entendible que, por ejemplo, cortes un poco el descanso que usualmente tienes. El problema ya viene cuando estos eventos excepcionales se vuelven una cosa cotidiana y entonces no descansas porque tiene consecuencias negativas, muchas consecuencias negativas, no solo para tu cerebro, sino para también tus emociones, tu entorno, tus relaciones, tu salud física, mental, o sea, todo está involucrado en el descanso. Sí, por ejemplo, cuando estábamos grabando, ¿qué digo? Cuando estábamos estructurando este episodio, creo que ninguna de las dos se dio cuenta. Estábamos diciendo ya, a ver, qué es el descanso, hay que buscar, bla, 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 bla. Y fue como que, oye, ¿qué hora es? 1:40 de la mañana. Y era 1:40 de la mañana y fue donde nos dimos cuenta de que, chucha, y estamos tomando energizante ahorita y de verdad nuestros cerebros estaban que... No, yo ese día estaba de muy mal humor. Creo que tú también estabas de mal humor. No habíamos, creo que, ni desayunado bien, ¿no? Probablemente no habíamos desayunado bien, pero a mí lo que más me fastidiaba era el hecho de sentirme tan cansada. Y claro, o sea, obviamente voy a estar cansada y no voy a estar de tan buen humor, pero si lo hago es porque vale la pena el esfuerzo, vale la pena la excepción, porque como Porque dije, no es la antes, regla. claro, no es la regla. Si fuese la regla ya vendría a ser un gran problema de salud en general. Sí, claro.
Uno de los ejemplos para mí, referentes al descanso también, es que, por ejemplo, en casa no se hablaba tanto del descanso como tal, ¿entiendes? Pero me mostraban con sus conductas, comportamientos, actitudes, mi mamá, mi abuela, que para esto era un matriarcado. Entonces me mostraban con sus conductas que descansar no estaba bien. Que las mujeres siempre trabajaban, Claro, porque yo siempre las veía haciendo cosas. ya sea afuera o dentro de la casa. Exacto. Afuera o dentro de la casa, todo el tiempo estaban ocupadas, haciendo, estudiando, moviendo, limpiando, trabajando, lo que sea que fuera. Y de hecho, con los años, me di cuenta de que les costaba muchísimo descansar porque se sentían mal, porque sentían una culpa tremenda de no estar siendo productivas. ¿Y solamente ellas? No, obviamente a mí también me afectó. Y ya, obvio, con la terapia y los años tuve que trabajar el tema de no saber descansar, de no darme las pausas. De hecho, tú muchas veces en convivencia me has dicho, ya, estás haciendo mucho, como que te toca descansar, descansa. Y yo así terca de, no, pero es que no he terminado esto, pero es que No he me hecho falta. esto, no he hecho lo otro, esto no está bien. Y esto también se junta un poco con el tema de sentirte insuficiente, porque estás siempre buscando hacer, de alguna manera para validarte, autovalidarte de la suficiencia que tienes como ser humano. Y es un error, porque eres suficiente como ser humano, hagas o no hagas cosas. Ana, qué loco decir eso, ¿no? A mí me parece súper loco decir eso porque te juro que hay gente que no está de acuerdo con eso. Yo Sigue siendo un ser humano, hagas o no hagas cosas. Los Ujú. bebés no hacen nada. Exacto. Los bebés no hacen Y son los absolutamente que nada. más cuidamos. Es Ujú. que es lo que son. De verdad, a mí me parece algo súper, no sé cómo decirlo, fuerte, revelador, cuestionador. Revelador, yo creo. Revelador, sí, en el sentido de que en verdad sigue siendo un ser humano que merece amor. Ujú. Y de hecho, a mí me encanta ese ejemplo de los bebés porque fue el primer ejemplo que tuve que me explotó el cerebro. A ver, yo he crecido con padres súper exigentes, a los que realmente nunca sentía que nunca podía satisfacer, ni siquiera con las notas más altas. O sea, nada era suficiente. Y eso fue durísimo, durísimo, porque claro, tú creces pensando que realmente tú como persona no eres suficiente. ¿Qué pasaban con esos exámenes? ¿Qué pasaba con esos exámenes? ¿A qué te refieres? Con las notas de tus exámenes. O sea, nada, si sacaba una buena nota, o sea, digamos, si sacaba un 18, era un, ok, ¿qué te faltó para el 20? Si sacaba un 20, era un, ok, vamos a ver si realmente estudiaste y sabes y aprendiste o es solo paporreta. Mierda, Entonces, es que es horrible. claro, nunca había una validación. Nunca es suficiente. Ujú. Yo me acuerdo que cuando me sacaba 16, yo estaba súper feliz de haberme sacado 16 y mi mamá me decía, ¿y por qué no te sacaste 20? ¿Qué te falta estudiar? Tú deberías estudiar todo. ¿Por qué no te sacas 20? Está bien, pero te falta para llegar al 20. Ujú. Dios mío, era como un... ¡ah! Es horrible porque yo creo que los padres, de hecho, no son conscientes de lo mucho que lastiman tu autoestima y tu autopercepción como persona cuando te dicen ese tipo de cosas. Entonces, ahí va el ejemplo de los bebés que me encanta, porque realmente cuando cualquier persona piensa en un bebé, el bebé no hace nada, no habla, no Llora, camina caga, duerme y pide comida. y pide comida. Y nada sin más. embargo, todos estamos de acuerdo con que los bebés son Los seres más valiosos. adorables del mundo. Y son valiosos. O sea, nadie en ningún momento dice, este ser humano como que es insuficiente. Y no hace nada, ¿entiendes? O sea, entonces realmente... Y no hace nada. Entonces hay que pensar que, o sea, hay que darnos cuenta de eso. No es que necesitemos hacer cosas para ser suficientes. Y esta idea de la insuficiencia es aprendida en casa. Y esa insuficiencia es la que no nos lleva a descansar. De hecho, sí, claro, y no nos lleva a descansar. Entonces, es toda una cadena de cosas de las que te das cuenta, yo creo, cuando empiezas a entrar a terapia. Creo que no solamente cuando empiezas a entrar a terapia, sino creo que, al menos en mi caso, empieza también cuando te vas independizando un poco más de tus padres. Porque, a ver, ahí me pasaba que antes renegaba de muchos comportamientos de mi mamá en la casa y luego yo, volviéndome adulta y viviendo sola sin mi madre, digo, oh chucha,
hago lo mismo que mi mamá. Y digo, Claro. mierda, es que sí, pues hago lo mismo que mi mamá. Con mi mamá, por ejemplo, me pasaba, esto ya pasaba cuando estaba más o menos en la universidad. Mi mamá me decía algo para hacer y yo le decía, no, no quiero, estoy cansada. Y la santa respuesta, perdón, y la respuesta de mi santa madre era, ¿y de qué estás cansada? Ujú. Si no haces nada. Y yo, a la mierda. Y esa respuesta de mi madre, cada vez que yo le decía que estaba cansada, se me instauró en la mente, como no tienes ni la puta idea porque es bien difícil sacarla. Claro, o sea, lo triste es que luego esta voz, la voz de los padres, se vuelve tu voz interna y cuando creces tienes la oportunidad de darte cuenta en algún momento de tu vida si esta vocecita que tienes en la cabeza, que te machaca, que te dice que no eres suficiente, que para qué vas a descansar y todas estas cosas, ¿es realmente tu voz o es una voz aprendida? El día en que tú descubres que esta voz en la cabeza no es tuya, empiezas un poco a separarte de estas cosas y estos comportamientos que hemos aprendido, porque todos hemos aprendido comportamientos de nuestros padres o cuidadores principales. La cosa es crecer y preguntarse, cuestionarse, que para eso estamos acá, si realmente quieres continuar con ese tipo de comportamientos o si realmente te son beneficiosos el día de hoy. Claro, realmente te es beneficioso no descansar. O sea, esa voz que está por ahí que te dice que no deberías descansar, ¿es tuya o es algo que has aprendido y que se ha vuelto un patrón para ti? Claro, ¿Qué es eso? ¿cuál es el costo de oportunidad de no descansar? Algo que me parece súper curioso, Lore, es que mientras averiguábamos acerca del descanso, encontramos que el descanso es sinónimo de ocio. ¿Y qué significa ocioso? Significa holgazán, significa inútil. Entonces, qué increíble cómo el lenguaje mismo nos predispone a pensar que el descanso y que el ocio es algo malo, es algo negativo, es algo que tenemos que evitar, supuestamente. A mí, ¿cuántas veces, puta madre, me han dicho que soy ociosa? No sabes cuántas veces me han dicho que soy ociosa o, bueno, el slash floja, pero es que está tan impregnado claramente en esto, cosa del lenguaje, que sí, pues, ¿no? Ahora el ocio, que es descanso, que de manera original era descanso, ahora es ser un inútil. Y claro, ahí viene con esta otra contraparte, ¿no? Si no eres ocioso, entonces estás a full. Y cuando alguien te dice que estás full, ay, esta persona debe ser bien importante. Siempre Ajá. hace cosas, pucha. Y lo cual puede ser que sí, puede ser que en verdad le guste todo, Ajá. pero creo que es distinto el estar full al estar ocupado, ocupade. Es como, oye, ¿vamos al cine? No, no puedo. ¿Por qué no puedes? Es que voy a estar ocupada descansando. Ujú. Claro, eso es algo que normalmente no se piensa, ¿no? Uno piensa que si estás ocupado es porque estás haciendo algo, pero no se considera el descanso como hacer algo. Y es importante hacer tanto como descansar. Entonces es muy irónico esto que acabas de mencionar, cómo es que la sociedad toma el hecho de, ay, estoy full, tengo muchas cosas que hacer, como algo positivo, y cuando alguien te dice tengo que descansar, lo tomas como algo raro y negativo. ¿Sabes lo que me acabo de acordar de esto? Mi abuelita siempre decía, hijita, solo los muertos descansan. Ujú. O ya cuando me muera descansaré. La es bien fuerte porque creo que muchos de nosotros tenemos esta manía de descansar cuando recién ya estamos con la batería al 1%, Al límite. al límite. O sea, ya no doy, ya fue, o sea, ya me morí, ya no doy. Eso ya no, creo que eso ya no es descansar. Eso es simplemente, ya no puedes seguir y ya está. Exacto. Es como cuando tu celular se muere, literalmente, la batería. ¿No te ha pasado que cuando estás al 1% más o menos, tu celular empieza a estar más lento y más lento y más lento y ¡pac! Se apaga? Ujú. Que es más o menos lo que pasa con nuestro cerebro cuando no descansamos. Pero además, ¿cuáles son los perjuicios del no descanso? Afecta el sistema inmunológico. ¿Eso qué quiere decir? Que te vas a enfermar probablemente mucho más o mucho más fácil si no descansas. Estás matando tus neuronas también si no descansas. Te vas a poner de mal humor si no descansas. Y esto también va a afectar las relaciones, no solo la relación contigo misma, o contigo mismo, sino también las relaciones interpersonales. Claro, y
afecta de una manera, no solamente de que, por ejemplo, yo por no descansar voy a estar de mal humor, voy a estar con sueño, voy a tender a enojarme mucho más fácil, sino que también le voy a exigir más a las personas. Ujú. Porque esta vocecita de que estás cansada, no solamente lo aplico para mí, sino también la voy a aplicar para las demás personas, que puede ser hermanos menores, parejas, amistades, Ujú. cualquier tipo de relación. También va a estar ese bichito de, ¿y de qué estás cansado? Imaginemos que en verdad, no sé, pues tú y yo corremos una cuadra y yo estoy súper bien y tú estás cansada y yo te digo, ¿de qué estás cansada? Y es como Claro. es que a nivel físico y a nivel mental, tú y yo tenemos diferentes necesidades. Ujú. Y eso es lo que yo en verdad estoy tratando de... Estoy tratando mucho de quitarme esta idea de que, que porque yo no me canse por eso no significa que la otra persona no se puede cansar. Porque Claro. las necesidades son distintas. No podemos invalidar aquello que no estamos sintiendo. Exacto, y no Justo. podemos decir que no existe solo porque no lo sentimos o porque no lo hemos sentido. Sobre todo porque todas las personas somos diferentes, somos un mundo completamente distinto con herramientas, con habilidades, con dolencias distintas. Claro, por ejemplo, otro de los efectos que trae el no descansar o el no dormir bien en el cuerpo es que hace que la retención de glucosa aumente, porque claro, tu cuerpo está en una especie de estado de alerta, en una especie de estado de no estoy descansando, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué hace? Acumula más y más energía, aumenta tu glucosa, puede ser que tiendas a engordar. Por ejemplo, si es que es como pasa con el agua, ¿no? No tomas suficiente agua, retienes líquidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan sabio, y ahí me Ujú. encanta todo este tema de la ciencia del cuerpo, pero el cuerpo es tan sabio que si no tomas agua va a retener todos los líquidos posibles para que tú sigas viviendo Ujú. y probablemente te hinches. Claro, porque entra en modo supervivencia. Es como no hay agua, ok, retengamos todo el agua posible, porque Todo no el agua sí lo sabemos. vamos a retener. Ujú. Entonces va a pasar todo eso, vamos a estar súper irritables, Ujú. nos vamos a despertar quizás con cero ganas. De vivir en general. Y un poco más allá de los efectos fisiológicos que podemos tener al no descansar, también está el hecho de, socialmente hablando, por ejemplo, y lo puedo decir yo porque pues mi parte asiática me lo permite, Ajá. en la cultura asiática, el descanso no es algo tampoco que suele pasar. Los niños, por ejemplo, van al colegio en Corea y estudian, no sé, pues 19 o 20 horas al día. Es una costumbre allá. Trabajas muchísimas horas. A veces incluso puedes quedarte a dormir en la oficina porque tienes tanto trabajo que no te puedes ir a dormir a tu casa. Entonces, realmente la gente no descansa. Y no creo que sea casualidad que las estadísticas de los suicidios en los países asiáticos sean tan altas. Creo que en algunos casos podemos encontrar bastante autoexigencia dentro de estos países. Y claro, así como allá, también aquí, creo que en todo el mundo, pero claro, hay factores sociales que hacen que la problemática se vea de distinta manera. Hay una teoría interesante que dice que la culpa se instauró con los colonizadores, que estos dijeron, tú tienes que trabajar. Y claro, para hacer que la gente trabajase y trabajase y trabajase, empezaron a decir que el descanso era algo que te tenías que ganar, era un premio, era como no eres merecedor del descanso, así que tú sigue trabajando. Simplemente para tener a gente que trabajara constantemente porque era conveniencia, obvio, y gente de poder, etcétera. Pero en realidad no es un premio el descanso. El descanso es algo que necesitas. Para mí, descansar es tan importante como comer. Sí. Descansar es tan importante como comer. Y no solamente me refiero al descanso durante el día, porque quizás algunas personas aquí entiendan que cuando decimos descanso nos referimos a dormir. No, nos referimos literalmente a que tu cerebro descanse durante el día, que entres en un momento de, no quiero decir paz, Pausa en todo en caso. claro, pero una pausa, realmente una pausa, no una distracción. Claro. Pero, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no solemos hacerlo? Creo que es muy difícil entrar en pausa y realmente descansar, porque cuando no te estás distrayendo, como tú lo dijiste, nos encontramos solos en nuestros pensamientos. Y pasa muchas veces que no nos han enseñado a construir
un lugar bonito y seguro dentro de nosotros mismos. Entonces, inconscientemente estamos constantemente huyendo de estar solos en nuestra cabeza porque tenemos tantas voces aprendidas que no sabemos que no son nuestras, nos causan tanto dolor y tanta ansiedad que no queremos escucharlas. Y por eso, por lo general, la gente decide distraerse en lugar de descansar. Claro, creo que además de estas voces aprendidas que tenemos, por supuesto, también en algunos contextos, algunas personas van a tener muchas preocupaciones que sí son reales en su momento y que realmente, yo conozco muchas personas que me han contado, muchas personas no, una que otra, que me han contado que pasan por ciertos episodios depresivos y me dicen, ya no estoy con depresión, ya estoy bien. Y yo le digo, ¿y qué tal? O sea, ¿qué te ha funcionado? Y me dice, no, es que ahora ya es algo más con mis amigos, ya es algo más con mis amigas. Ya no pienso tanto en eso. Y es común, está bien encontrar seguridad y compañía con tus personas seguras y recargarte un poco de la energía de personas que te quieren, pero también a la vez, ¿y qué herramientas estás construyendo para ayudarte a lidiar con eso? Porque la realidad es que ese dolor no se va a ir, esos pensamientos probablemente tampoco se van a ir, pero ¿qué herramientas estás construyendo para que ese dolor sea un poco más ¿Tolerable? tolerable, manejable, verlo y decir, bueno, ¿qué tal? ¿Estás aquí? Claro, como tener otro tipo de relación con este dolor. Y yo creo que para mucha gente la pandemia fue como un empuje a esto de quedarte encerrado en cuatro paredes y no, o sea, no tener otra opción de, ok, revisar lo que había en el mundo interno. Y es por eso que estadísticamente muchísima gente ha empezado a ir a terapia o a consumir contenido psicológico y la industria, incluso en el mundo de la tecnología, las estadísticas dicen que los proyectos psicológicos en el mundo tecnológico va a seguir aumentando con los años, porque la gente está despertando la conciencia. Yo creo que en parte es por eso que tú y yo estamos acá. Sí, estamos aquí, claro, estamos aquí para contribuir justamente con el despertar de la conciencia. Una de las últimas cosas que se me ocurrió es por qué cuando te rompes una pierna, un brazo o te haces algo físicamente, la gente sí siente o sí cree que mereces descansar, pero cuando tienes alguna dolencia emocional, la gente piensa que te tienes que curar rápido, rápido, como repárate rápido, ya está. ¿Sabes qué pasa? Que creo que no es que crean que se merecen descansar. Es lo que te hablaba, eso es lo que decíamos hace rato, que no es que crea que debes que descansar, es que si no, ahí ya por fin se admites que en verdad no va a poder. Es como cuando llegas al límite y no estás descansando, sino que simplemente ya no puedes seguir. Igual, en estos casos de lesiones físicas, ya sabes que no se lo puedes pedir. Y bueno, creo que sí hay personas que se atreverían a pedirlo. Creo que sí, siempre hay personas que se atreverían. Pero el punto es ese, ¿no? De que quizás en ese momento ya no dices, ok, descansa, sino es ok, ya no puedes hacerlo, no me sirves. Ya no puedes. Y creo que, claro, la actitud cambia cuando pueden verlo. El detalle con las emociones es que eso no se puede ver. No se puede ver, no lo podemos sentir. Realmente nos cuesta. Yo recuerdo, me has hecho acordar de esto justamente cuando dices que a veces pasamos por momentos tan bruscos, por ejemplo, que cuando nos rompen el corazón, ¿no? Yo recuerdo que hace 3 años yo estaba de Work and Travel y en ese momento terminé con mi pareja de ese momento y yo trabajaba como cajera, trabajaba con personas, atendiendo personas y yo no podía contener mis ganas de llorar, es que no podía y tenía un amigo que si este amigo está escuchando esto, muchas gracias, que me dijo, Lore, no te preocupes, yo te cubro. Tú vete adentro a hacer otras las tareas y yo me quedo acá. Y recuerdo yo ahí limpiando las bandejas en los platos. Recuerdo todo eso llorando y llorando porque no podía parar de llorar. Y él me contuvo, o sea, él pudo empatizar conmigo. Sé que hay otras personas que pueden empatizar contigo cuando tienes algún problema emocional que de verdad no lo puedes controlar. Quizás no porque no puedas, sino porque no es el momento, porque tu cuerpo, tu alma necesita botarlo, lo necesita hacer, porque otras cosas es que creemos que salud mental es estar
siempre bien. Claro, y no es la idea, pues es súper erróneo, porque de hecho como seres humanos siempre estamos pasando por un espectro gigantesco de emociones y a veces sentimos muchas cosas al mismo tiempo y no está mal, es normal, simplemente hay que dejarlas pasar a través de nosotros. Y entonces, claro, mucha gente piensa que la salud mental es para que tú estés siempre estable, no sientas mucho y Y no qué sé yo. existe la Pero eso no estabilidad. existe, es una mentira. La salud mental, yo creo que sobre todo la terapia y la psicología te ayudan un poco más a saber, a tener herramientas para lidiar con todos estos estadios emocionales que siempre van a pasar a través de ti. Y bueno, para terminar el episodio, como siempre, les queremos dejar una preguntita para que se cuestionen. ¿Qué crees que puedes hacer con la culpa que sientas la próxima vez que quieras descansar? Déjenos sus respuestas en los comentarios porque realmente queremos saber sus opiniones. Ujú. Y muchas gracias por acompañarnos en esta rebeldía de rebelarnos.